Señora presidenta, señorías, Esquerra Unida ha votado no a estos presupuestos porque los presupuestos que van a aplicar no van a resolver los problemas que tenemos. A pesar de nuestras aportaciones a los mismos, a través de enmiendas, a pesar de las aportaciones del conjunto de la oposición, los presupuestos resultantes son prácticamente los mismos que nos entregaron en el documento inicial, porque el Partido Popular ha aplicado el rodillo de la mayoría absoluta al que nos tiene acostumbrados y, una vez más, volvemos a hacer inútil un debate que debía haber sido... Perdón, señores diputados, vamos a ver si guardamos silencio y si tenemos pues que comentar algo, lo comentamos fuera del hemiciclo o con un tono un poco más bajito. Cuando quiera, señora Sanz. Sí, un debate que debía haber sido fundamental para salir de esta crisis o poner las bases de salir de esta crisis. Hemos votado no por la persistencia del Partido Popular a mantener unos presupuestos de crisis. Son los presupuestos de la crisis porque conscientemente han recortado el gasto público, porque conscientemente han recortado la inversión pública, cuando saben que eso es fundamental, el jugar un papel activo, que solo ellos pueden hacerlo, que solo puede hacerlo el Consell, para salir de esta crisis y para... Por tanto, estos presupuestos nos van a mantener a la cabeza del paro otra vez, a la cabeza de la atonía económica y a la cabeza de la ruina empresarial. Hemos votado no porque han rebajado los impuestos a los ricos, a los que más tienen, a los que se beneficiaron de la época de bonanzas y participaron de esa gran orgía financiera y especulativa que llevó a la ruina definitiva de la economía productiva, de nuestra economía productiva, a un modelo urbanizador insostenible y a una corrupción que salpica nuestras instituciones, que vacía nuestras arcas públicas y que hace pagar a quienes no deben, a quienes no han provocado la crisis. Votamos no a estos presupuestos porque el recurso al recorte del gasto social por el que el Partido Popular ha optado lleva al deterioro de los servicios públicos, a debilitar más los sistemas de protección y a la privatización de los mismos. Educación, sanidad, servicios sociales, las ayudas a la dependencia, la justicia gratuita, la renta garantizada, engloban derechos sociales que o bien se incumplen o bien en estos momentos forman parte de los negocios de unos cuantos. Vamos hacia un mayor retroceso social en la cohesión, mayores bolsas de pobreza y mayor exclusión social, y que sin duda van a tener la guinda cuando llegue el impacto del recorte de los 426 euros para los que ya no tienen recursos, y que es una medida, y tengo que decirlo aquí también, miserable porque es innecesaria y porque es injusta. Hemos votado no a un presupuesto que afianza el deterioro del medio ambiente, que no revisa el modelo de crecimiento que ha entrado en Barrena, ese que pivotó en la construcción residencial especulativa y en los grandes eventos. Un presupuesto que no hace de la cultura y de la defensa de nuestra lengua un instrumento de identidad y de libertad. Hemos votado no porque tras este debate persiste la idea de cuadrar el presupuesto a martillazos con la venta del patrimonio de los valencianos, un recurso suicida al que han llegado tras endeudar a esta comunidad hasta quedarse sin liquidez y sin margen de maniobra. Han hecho una gestión nefasta del dinero público, han apostado por esos negocios de dudosa rentabilidad social y económica como son las Fórmulas 1 o las regatas de élite. Hemos votado no a unos presupuestos que reflejan su incapacidad para reconocer el endeudamiento alcanzado. Hemos votado no a unos presupuestos electoralistas pensados en el mes de mayo, que son una gran mentira. Mentira porque se basan en niveles de recaudación que son bajísimos. Mentira porque están atenazados por el grave endeudamiento que tienen limitado el recurso a la deuda. Porque es más que dudosa la venta a buen precio del patrimonio y de los activos previstos que serían necesarios para hacer real la ejecución presupuestaria, porque a bajas ejecuciones presupuestarias ya nos tienen acostumbrados. Hemos votado no a unos presupuestos profundamente antisociales y negativos, porque no solamente no son instrumentos de lucha contra la crisis por el impulso económico y por la creación de trabajo, sino que van a provocar más paro, más deterioro de los servicios públicos esenciales. Y mire,
Quienes renuncian a un instrumento tan preciado como las cajas de ahorro, a colaborar con el fraude fiscal y a colaborar también contra la economía sumergida, a aplicar una política fiscal centrada en las rentas y fortunas más altas, demuestran su nulo interés político por gobernar para el conjunto de los valencianos y las valencianas desde criterios de solidaridad y de equidad y desde el interés de la mayoría. Y necesitamos un presupuesto para acabar con la corrupción y la crisis. Y este presupuesto, como dije, en el mes de noviembre, es un presupuesto que abundará más en la corrupción y en la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sanz.